Queridos hermanos, queridos amigos, Dios les bendiga. Bienvenidos al programa Encuentro con Dios. Gracias al Señor, a través del internet podemos comunicarnos para juntos estar meditando en la palabra de Dios y nuestros amigos teniendo conocimiento de la doctrina cristiana bíblica. También para los hermanos nuevos, para que sus vidas sean edificadas. También para nuestros hermanos que ya tienen experiencia en la vida cristiana, para que me acompañen y también puedan reenviar este programa a todos sus contactos. Poner me gusta, poner un comentario. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Estoy muy feliz porque hemos tenido el contacto de personas, de hermanos que han estado siguiendo el programa día tras día. Aquí en el Brasil, a nivel del Brasil, que es un continente aquí, yo doy gracias a Dios por toda la audiencia que tenemos, por los contactos que hemos ya atendido. Precisamente quiero atender ese pedido que me están expresando para que pueda el programa ser anunciado en el idioma portugués. Yo no hablo 100% el portugués, pero me hago entender, gracias a Dios. Todos estos días que estamos acá en el Brasil, estamos predicando en portugués, ya no estoy necesitando de un intérprete, entonces estamos, gracias a Dios, tomando más, como dicen los brasileros, el sotaque brasilero, el tono brasilero para predicar. Entonces vamos a hacer lo siguiente, atendiendo ese pedido de los amigos, de los hermanos del Brasil. A partir del lunes vamos a empezar con el idioma portugués y vamos a alternar. El lunes será en portugués, el martes ya yo lo haré en español. Amén. Y así vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. El propósito de este programa es edificar al cristiano, es dar a conocer las buenas nuevas de salvación a los amigos, compartir estas verdades bíblicas con todos los que me escuchan. Yo siempre estoy hablando sobre algunos que me piden que ore, que los mencione, que están en el programa. Para mí es una alegría mencionarlos, como el caso de Bolivia, ¿no? Mi país, allí en Santa Cruz de la Sierra, donde Dios nos ha colocado como líderes de la Asamblea de Dios Esperanza Viva, que estamos allá sirviendo al Señor. Y bueno, al pastor de la iglesia que está ahora en mi ausencia ya, Ezequiel Sánchez, mi hijo menor, los hermanos diáconos y ancianos que colaboran con él. Gracias a Dios por la misionera también Durací, que está ayudando en la obra misionera. Y todos los demás hermanos de la iglesia, pastores amigos, como el caso del pastor Santos Reaño en San José, pastor Nicanor Arias Sequeiros en Cochabamba, pastor Pablo Chanevi en Trinidad, en el departamento del Beni. También allá en Santa Cruz tenemos al pastor Haroldo Chanevi, presidente de un grande ministerio de la Asamblea de Dios, La Gracia, en Santa Cruz. Y bueno, a los hermanos y pastores que nos escuchan en Estados Unidos, que son amigos nuestros en Roma, en España, en Suiza, allá en Zurich, al pastor Habitán, al pastor Silvestre Habitán, su esposa Milenka, hijos en la fe que están pastoreando la iglesia evangélica allí en Zurich. Hermanos, amigos, yo quiero empezar ahora hablando sobre el trabajo misionero. Todos estos años que el Señor me ha bendecido en poder anunciar las verdades del Evangelio, hemos estado durante estos 40 años que
voy a cumplir 43 en este caso, 43 de cristiano y 40 de pastor, de ungido del Señor en este año. Este año, en el 7 de octubre de este año, yo estaré cumpliendo 40 años de ministerio. Gracias a Dios. En mi cabeza ha quedado grabado fechas muy importantes de mi vida cristiana. Quiero empezar diciendo de que yo pasé 22 años religioso, una vida religiosa. 22 años. Antes de convertirme, yo salí de la iglesia que era miembro porque sucedieron cosas que no me permitieron más continuar como miembro de esa iglesia. Me expulsaron de la iglesia porque cuestioné sobre el tema ese del requisito de los obispos. Resulta que yo abro la Biblia por primera vez siendo religioso, siendo católico, y voy directamente a encontrarme con primera epístola de Pablo a Timoteo en el capítulo 3. Se quedó grabado en mi memoria. Hermanos, yo lo voy a decir de memoria, esos 7 versículos del capítulo 3, versículo 1 al 7, donde habla los requisitos de los obispos, los requisitos de todo líder que está frente de una congregación atendiendo, cuidando como pastor. Cuando yo leí, quedé impresionado con una grande interrogante en mi vida, porque el segundo requisito habla de algo que en mi religión que tenía aquel tiempo, los líderes no son casados. Dentro de los dogmas de la doctrina de la Iglesia Católica, los líderes, los sacerdotes, cardenales, obispos y demás, no se pueden casar. Ustedes saben la historia de lo que ha venido sucediendo en todos estos años, pero es un principio de ellos, es una norma de ellos, de su denominación. La Biblia dice otra cosa, y esa fue la interrogante. Yo les voy a decir ahorita, si usted me puede seguir en su casa, si tiene una Biblia ahí a mano, abra en la epístola, la primera epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 7. Allí dice de esta manera: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Eso dice en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 7. Requisitos de los obispos. Yo fui para preguntar sobre el segundo requisito: sea marido de una sola mujer. Cuando yo hice la pregunta a mis líderes católicos de aquella época, hermano, fue un problema. Fue serio el asunto, porque yo era un religioso que ahí estaba en la misa ayudando a ministrar la misa con el sacerdote,
era el responsable de toda la sacristía de la parroquia, era el que cuidaba de todo, las túnicas, que cuidaba el santo sepulcro donde estaba aquella figura del Cristo crucificado. Yo era el sacristán principal de la parroquia, quien tenía que tocar las campanas al horario para que la gente venga a la misa. Entonces yo estaba en la misa ayudando al sacerdote líder para ser después también el líder de la parroquia. Resultado entonces que yo pregunto y es un problema serio. Terminan expulsándome. Y yo salgo muy triste porque cuando yo tenía 12 años de edad, cuando yo realicé mi primera comunión y luego la confirmación que se realiza según los dogmas católicos, yo lo realicé, fue cuando fui llamado por Dios, siendo católico. Pero yo no entendía sobre ese llamado de Dios. Yo no tenía conocimiento de la Biblia. Yo no sabía que la Biblia dice, como el libro de Jeremías, que cuando el profeta estaba en el vientre de su madre fue elegido, fue escogido por Dios, Dios lo conocía ya. Entonces, yo no sabía de esos detalles. Fue después, cuando ya yo casado con Gabriela, un misionero que vino, que fue del Brasil, que vino a Bolivia, fue del Brasil a Bolivia, el primer misionero que la iglesia madre de las Asambleas de Dios, que está en el estado del Pará, en su capital Belén, mandaron misioneros para allá, fueron 11 misioneros de esa iglesia para Bolivia, y el primero llegó precisamente a la ciudad de Trinidad, donde yo vivía, donde yo era un profesional periodista, locutor de radio. Y llega él a poner un programa de radio. Ya yo había salido de la iglesia católica, pero yo transmitía la misa, todavía transmitía la misa por radio, donde yo trabajaba en la radioemisora. Y llega este misionero para predicar el evangelio a través de la radio. Yo quedé muy furioso, en desacuerdo con el director de la emisora, porque hizo el contrato con él para que él tenga un espacio y predique el evangelio. Yo estaba resentido con asunto de la Biblia, con asunto de la religión, y no quería saber. Y llega este misionero, y yo, hermanos, me levanto contra él de manera terrible. Realmente, mirando la Biblia, algo similar a lo que pasó con Saulo de Tarso, que vino a ser después el apóstol San Pablo. Yo fui, como se dice, yo fui la piedra en el zapato de ese misionero. Como alguien dijo, le amargué la vida al misionero en el programa. Yo trataba que su programa salga mal. Odiaba el evangelio. No quería ni que me salude un evangélico. Era tanto odio que habían sembrado en mi corazón contra el evangelio, contra los misioneros, contra los predicadores de las buenas nuevas de salvación, que yo no quería que ni me saluden. Era terrible. Pero la palabra, hermanos, es espada de doble filo. Penetra, hermanos, y parte, dice la Biblia, que yo enseguida les voy a decir de memoria los 2 versículos que leyó el misionero que visitaba. A ese misionero que yo lo estaba escuchando en la radio, un misionero también de su misma ciudad, de Belén do Pará, de su misma iglesia, Asamblea de Dios, que había venido a Bolivia, fue y lo visita. Fue la primera vez, esa noche precisamente que le visitaba ese otro misionero, fue después de un año que me habló del evangelio ese misionero, que yo le discutí, que yo le cuestioné y todo. Al final terminé siendo amigo de él. Comencé a preguntarle de la doctrina cristiana. Hermanos, ese misionero realmente, ese hombre me evangelizó, me discipuló, de tal manera que cuando yo acepté a Cristo, ya yo estaba discipulado, hermanos. Porque me metí en la Biblia con preguntas, leí la Biblia después y le preguntaba todo, porque quería saber la verdad. Yo en mi ciudad
había estado estudiando, ya yo sabía la doctrina católica, pero estaba estudiando con el primo hermano de mi esposa, que era testigo de Jehová, anciano testigo de Jehová. Vivía al lado de mi casa, era vecino. Estudié toda su doctrina de él. Hermano, encontré terribles cosas ahí en su doctrina. No quise saber más. Un colega en la radioemisora que yo trabajaba, que era mormón, me comenzó a hablar de José Smith. Fui a su iglesia. Para aquel tiempo yo tenía equipos de sonido, equipos de amplificación que alquilaba, tenía 2 equipos. Y ellos, los mormones, los jóvenes, tienen costumbre de hacer fiestas ahí en su templo, donde ellos se reúnen. Y me contrataron y yo fui a bailar y con la música y todo, y a estudiar las profecías de José Smith. Leí todo el libro del Mormón que ellos tienen. Pactos y convenios, la perla de gran precio, todos sus libros que ellos publicaban en aquella época, los leí todos para informarme. Tremendos errores doctrinarios. No quise saber más. En mi casa, donde yo vivía, como habían tantos cuartos, se alquilaban cuartos. Y había una familia que alquilaba 2 cuartos. Eran adventistas del séptimo día. Cuando ellos vieron que yo tenía la Biblia y que sentado en el patio de mi casa yo estaba leyendo, escudriñando, verificando lo que el misionero me hablaba y todo eso, mirando la Biblia, comprobando que en realidad lo que él decía estaba en la Biblia, me vieron en eso y entonces se apegaron y comenzaron a hablarme de su creencia de ellos, de los de adventistas. Ahí luego me entran con el sábado. La primera cosa que ellos me dicen, usted tiene que guardar el sábado. Porque si usted no guarda el sábado, usted no va a ir al cielo. Aquí la Biblia dice, mire don Florencio, que de apodo, en portugués se dice apellido, ¿no? El apodo en español, apellido en portugués, de apodo o de apellido, para los que me miran acá en Brasil, me dicen Lencho, don Lencho. Usted tiene que guardar el sábado, dice la Biblia. Y me mostraron que el día de reposo que dice la Biblia equivale a sábado. Oiga, casi me hice adventista. Casi, faltó poquito, hermano, para que yo crea de que el sábado es también para el cristiano. Yo después, más adelante, le voy a mostrar dónde dice la Biblia que para quién se estableció el sábado. Está en la Biblia. Y cuántas veces con muchos adventistas, amigos míos, yo he hablado con ellos. ¿Por qué no vamos a ser amigos, no? Ellos tienen su creencia, son mis amigos. Yo sé que ellos están yendo por un camino equivocado. Ellos creen que no, ¿ok? Pero yo les digo a ellos cuando charlamos, si ustedes me muestran en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo la iglesia no existía todavía. Entonces, nada que ver con la iglesia. Pero ya en el Nuevo Testamento ya surge la iglesia de Cristo. Entonces yo les digo a ellos, si ustedes me muestran en el Nuevo Testamento una pequeña referencia, una pequeña información que miembros de la iglesia de Cristo deben guardar el sábado, yo voy a guardarlo también. Pero muéstreme en la Biblia. Yo hace más de 40 años que leo la Biblia. Todavía no encontré en el Nuevo Testamento donde diga que la iglesia, los miembros de la iglesia, los creyentes salvos por Jesucristo deben guardar el sábado. Todavía no encontré. Y no lo estoy buscando para encontrarlo, porque sé que no existe eso. Porque sé por la Biblia que Dios hizo un pacto y estableció quiénes tienen que guardar el sábado. Después, más adelante, estoy iniciando, voy a hablar. Solo estoy comenzando ahora contándoles cómo fue que empecé mi vida cristiana. Entonces, esa noche, cuando ese misionero que les cuento llegó a la iglesia ya en el Beni, el estado del Beni, departamento del Beni, como se nombra en mi país, fue a visitarlo al otro misionero que estaba allá.
Hermano, yo fue la primera vez que fui a la iglesia. Nunca había ido. Y ya como me invitaba siempre ya el misionero, porque ya habíamos hecho amistad, ya habíamos estado mirando la Biblia, yo le dije, voy a ir. Y fui un martes de oración y doctrina. Así se llamaba y se llama ese culto en la Asamblea de Dios. Ahí yo fui para allá. Llego allá, todo el mundo estaba orando de rodillas. Llenita la iglesia. El único banco libre, asiento libre que había era allá adelante. Bien, no había nadie allá. Yo fui y me sentí, era el único que estaba sentado allá adelante. Pero viene un hermano que ya partió a la presencia del Señor, que trabajaba como diácono ahí, y me dice, don Lencho, estamos orando, póngase de rodillas. Y yo me puse de rodillas. Yo no me ponía de rodillas en la iglesia católica antes, porque como me creía tan importante, periodista, locutor de radio, ¿entiendes? Era vanidoso, prepotente, orgulloso, ¿entiendes? ¿Por qué no me ponía de rodillas? Porque era Lencho Sánchez, porque se iban a ensuciar mis pantalones acá donde uno se arrodilla, del polvo del piso. Entonces yo quedaba parado cuando iba a la iglesia católica. No me arrodillaba. El hermano me dice arrodíllese y yo me arrodillo. No cierro los ojos porque yo no sabía orar, que orar es con los ojos cerrados, no sabía, ¿no? Y quedé así arrodillado mirando para la derecha, para la izquierda, por debajo del banco, todo el mundo llorando. No todo el mundo, digo, todo el mundo orando. Y una señora que también ya está en la presencia del Señor, ya murió, estaba ya de pie, apegada hacia la pared, con las manos alzadas, llorando. En mi ignorancia, yo me pregunté, ¿será que alguien murió? Porque estaba llorando. Yo no sabía hasta ese momento que los creyentes se quebrantan y lloran de gozo, lloran de alegría, lloran porque están orando por un familiar, etc. No sabía ese detalle. Ahí yo digo, entonces, yo también voy a rezar, ¿no? Ese era mi vocabulario. Y como yo sabía el Padre Nuestro, empecé a rezar, como decimos aquellos tiempos, decíamos, y lo dicen los que están en esta denominación, la católica. Hoy cristiano, lo que los cristianos es orar. Ahí yo empecé con Padre Nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Y me olvidaba de seguir. Ahí empezaba de nuevo. Padre, y varias veces reinicié la oración del Padre Nuestro y me olvidaba, no me recordaba. Ahí me preocupé y dije, ¿será que estoy tan pecador que me he olvidado hasta del Padre Nuestro? Ahí me comencé a sentir ya mal. Fue el primer mal en mi vida, en mi conciencia, el que no podía decir el Padre Nuestro. ¿Entiende? Ahí después termina la oración, después de media hora, cantan un himno, se levantan, leen la Biblia y dan la lectura y empieza la enseñanza. Esa noche, ese misionero que visitaba a ese otro misionero que ya me había evangelizado y que yo esa noche estaba ahí, abrió la Biblia en el libro de los Hebreos, en el capítulo 4, versículos 12 y 13. Hermano, son 43 años que pasó esto y nunca lo olvidé. Escuche, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada en su presencia delante de los ojos de Dios que no sea manifiesto. Ante bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4, versos 2 y 13. Nunca lo olvidé.
Léalo en la Biblia, está como le he dicho. Y ahí comenzó a predicar el pastor. Y cuando llega a esa parte que dice que delante de los ojos de Jehová todas las cosas están descubiertas, comienza a hablar del pecado, del mundo, de la gente. Yo era bailador, era borracho, era mentiroso, era ladrón, robaba en la empresa, en la radio donde yo trabajaba. Hermano, pero para mí era normal eso. ¿Entiendes? Como para mucha gente que hace eso es normal. Y no es normal, pues es pecado. Entonces él comenzó a hablar sobre eso, que los que practican esas cosas no heredarán el reino de Dios. Y le puso encima, hermano. Yo estaba bien frente al cerquita del ponen en esos cultos de doctrina, no usan el púlpito en la Asamblea de Dios, en una gran parte de ellas, traen una mesa adelantito más abajo y ahí viene el pastor, el ministro y da la enseñanza. Y yo estaba cerca de él, en el primer banco ahí cerca de la mesa. Y yo crucé los brazos, ¿no? Y le miré a él así con una mirada de esas de prepotencia, como dice ahí el dicho allá en Bolivia, me creía la última Coca-Cola en el desierto ahí y escarchada todavía. Hecho lo importante. Y yo le miraba, porque decía, ¿por qué este tipo está hablando de mi vida? ¿Quién le contó? Comencé ya a pensar, seguramente, como el otro me conocía, el otro misionero que era el pastor ahí, seguramente le contó de mi vida. Y este me está dando aquí esta noche como pecador. Y comencé a enojarme, a molestarme. Pero hermano, yo no le había dicho al pastor de la iglesia que esa noche iba a ir. Yo le dije, voy a ir. Él esperaba que un domingo yo vaya, no un martes de oración. ¿Entiendes? El otro que llegó ni sabía siquiera que yo iba a estar, ni me conocía. Nunca me había visto ni yo a él. Y eso fue lo que Dios me habló esa noche. Cuando yo comencé a molestarme por la predicación que él hacía, mostrando la práctica del pecado, mostrando que los borrachos no heredarán el reino de Dios, mostrando que los mentirosos, los ladrones, etc., no heredarán el reino de Dios, como habla Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 11, ahí dice eso también. Entonces, hermanos, cuando yo estaba pensando y molestándome ya con el predicador, hermano, yo escuché la voz del Señor ahí en el asiento de la iglesia. ¿Qué dijo Dios para mí? Dijo así el Señor: el predicador no te conoce, ni tú conoces al predicador, pero yo te conozco. Fue la voz que escuché, hermano. Se me pararon los pelos, se me puso la piel de gallina, de pollo. Y estaba asustado. Y cuando él terminó la meditación y dijo, si alguna persona quiere aceptar a Cristo, fue como si alguien me levante de los dos aquí sobanos. Yo me levanté y pasé al frente. Estaba cerquita, fueron 2 o 3 pasos que di y llegué ahí frente de él. Fui el único esa noche que aceptó a Cristo. No me olvido de la fecha, hermanos. No me olvido de lo que les he leído esta noche aquí en Hebreos. Le voy a leer de nuevo, está aquí en Hebreos. Hebreos 4, si usted puede ver ahí el capítulo 4, versículos 12 y 13. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermano, no me olvidé, no me voy a olvidar. Era martes, culto de oración y doctrina. ¿Qué fecha era? 30 de marzo del año 1976. Ese mismo año, el 22 de agosto de ese mismo año, el 76, en un río que se llama Río Ibare, el puerto se llama Puerto Vallivián, junto con varias otras personas, creo que éramos 8, nos bautizamos allá en ese río el 22 de agosto.
El 10 de diciembre de ese mismo año, yo fui bautizado en el Espíritu Santo cuando, siendo ya líder de los jóvenes de la congregación, realicé el primer congreso. Antes no había habido congreso de jóvenes desde que existía la Asamblea de Dios, desde Cochabamba, en Santa Cruz, en el Beni, en Cobija, en Pano. Nunca se había hecho un congreso de jóvenes. En esa fecha, el 10 de diciembre del año 76, siendo líder de los jóvenes, se realizó el primer congreso. Era congreso mire usted, yo le había puesto congreso departamental de jóvenes y confraternidad de obreros. ¿Sabe qué pasó? De todo Bolivia casi vinieron. El misionero que estaba en La Paz vino con sus obreros que estaban en La Paz. Los de Cochabamba vinieron. Aquel tiempo había un conjunto muy bonito, Néctar Andino se llamaba, en Cochabamba. Vinieron de Cochabamba. Vinieron de Santa Cruz, el pastor, aquel tiempo un pastor veniano que estaba pastoreando la Asamblea de Dios en la calle Charca, en Santa Cruz, pastor Walter Sánchez. Vino junto con un misionero que aquel tiempo joven, pastor Elías Ramos Moreira, fue. De Cobija llegó Alberto Lima, Inesilo Cuña de Riberalta, Domingos Pastana de San Ignacio de Mojos. Mire, fue una fiesta extraordinaria, maravillosa, ese congreso allí en el Beni, cuando yo prediqué en el Coliseo. El único coliseo grande que había se llama Palacio de los Deportes, hasta ahora existe. Yo allá prediqué. Estaba tan lleno eso, hermano, que hasta afuera había gente. Porque yo por radio había invitado. Como yo era conocido como periodista y locutor, se fue la gente a saber qué es lo que había pasado para que yo me haga evangélico. Ahí les conté. Lo que les estoy contando también, les conté a ellos cómo sucedió. Ese fue mi inicio de vida cristiana. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Gracias a Dios. Después ya yo gané mi familia, mi esposa, mis cuñados, mi suegro, mi mamá, mi papá, mis hermanos, cosa que ahora mi hermano menor de los varones es pastor allá en Santa Cruz. El lunes yo voy a contar más o menos lo que les he contado ahora, pero en portugués, porque me han pedido que lo hable, lo diga el programa en portugués. Hay brasileños que no entienden casi nada. Entonces el lunes yo voy a hablar en portugués y martes continúo hablando sobre el trabajo misionero que yo realicé en Bolivia, plantando iglesias, discipulando obreros, y sigo hasta ahora en la edad que ya estamos ahora. Dios les bendiga. Que este testimonio, que esta experiencia que yo pasé, lo motiva a usted a aceptar a Jesús también. Queridos hermanos, gracias por sus oraciones. Hermanas y hermanos que me están siguiendo a través del internet, oren por mí, que Dios me dé salud, que Dios me continúe dando la posibilidad de seguir predicando su bendito evangelio. Aleluya. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor eterno, Señor de gloria, le doy gracias por una vez más, Señor, estar a través del internet, Señor, compartiendo su palabra, las buenas nuevas del evangelio, las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Bendigo a mis oyentes, bendigo a los que están asistiendo a este momento el programa, bendigo sus familias y que, Señor, mucha gente que no le conoce pueda rendir su vida, entregando su vida en sus manos. En el nombre de Jesús, yo los bendigo y les doy gracias. Amén. Quiero terminar con una recomendación. Allí en el encabezamiento, ahí en su sitio de internet, está escrito mi nombre y el número de teléfono que uso del WhatsApp. Entra ahí si quiere una pregunta, si quiere compartir conmigo algo que sienta hacer. Espero su llamada, como ya muchos lo han hecho. Espero la suya en nombre del Señor. Amén.